Molt bé. Reprenem la sessió i la reprenem amb la keynote speaker de la primera jornada. Aquesta keynote speaker és una persona que de formació ve del món humanístic. Ella va iniciar-se en el món de la lingüística, literatura, etc., un món de coneixements i treballs humanistes, però al llarg de la seva carrera professional ha anat desenvolupant la seva tasca en el món de la tecnologia i avui en dia s'ha convertit en una experta en temes d'intel·ligència artificial. És una persona que participa com a assessora i com a experta als fòrums internacionals de més alt nivell, el G7, etc. Ha estat assessora de governs, en particular, per exemple, de la Comissió d'Intel·ligència Artificial del govern espanyol, i, per tant, ens aportarà una visió molt interessant de com s'està movent a nivell mundial les tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial, per descomptat també la intel·ligència artificial generativa, i crec que podrem aprofitar d'una visió potser una mica diferent i una mica més enllà del que normalment estem habituats a sentir. Per tant, és un honor i un plaer poder donar la benvinguda a Imma Martínez, que farà el seu keynote speech tot seguit. Moltes gràcies. Bueno, gracias a todos. Al principio pregunté si podía dar la ponencia en inglés porque llevo 40 años fuera de España trabajando siempre en ese idioma y tengo un poco como de aprensión de que no voy a poder decir ciertos términos, pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y realmente cuando a mí me preguntan cómo acabé con la IA, pues tuve la suerte de que yo continué con las matemáticas en el instituto y aunque me dio por estudiar al principio literatura y contracultura, luego acabé en un banco donde acabé haciendo muchísimas predicciones de analista cuántico y finalmente acabé en una teleco y en el año 2000 con mi equipo en Cambridge, en Inglaterra, y en Trinity College en Dublín, creamos el primer sistema de IA por detrás de los servicios de Internet móvil, que ese fue pues, el bombazo que dimos como emprendedores. Y pasé 10 años trabajando en IA, pues haciendo todo tipo de cosas, sensores, robótica, detección de imagen para en coches y al mismo tiempo asesorando gobiernos porque lo del Internet fue una cosa nueva que a la gente como nosotros que trabajamos en los años 2000 en tecnología, pues nos hacían ir a Bruselas a explicarles qué es lo que era aquello. Yo me acuerdo de entrar en reuniones y como nadie entendía de lo que hablábamos, yo dije, pues me llamo Imma Martínez y yo vengo del Internet como si viniera de otro planeta y eso les captaba la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es el GPay? Pues es la iniciativa del G7 y G20, tiene 29 países, España es miembro, y esto salió como idea en el 2018. ¿Y qué es lo que ocurre en el 2018? Pues que desde el 15 al 18, en solo 3 años, la IA pega un bombazo en muchísimas disciplinas. La IA tiene 70 años. Iba, como se dice en inglés, chu-chu, como un tren, tranquila, muy lineal todo, automatización, algoritmos matemáticos, todo muy bien. Y en el 2015, pues la IA empieza a expandirse con Deep Learning, Natural Language Processing, y empiezan a salir cosas como visión computacional, AlphaGo, AlphaFold, los modelos de Transformer en el mundo de los modelos fundacionales. Y aquí salió una IA que nadie había visto antes, y eso es lo que hace que los gobiernos de repente digan, aquí hay que entender. Con lo cual, esta organización que está muy linkada a lo que el G7 intenta crear en el mundo, pues está trabajando intensamente estos días en ayudar a qué vamos a hacer con esta nueva IA, ¿no? ¿La vamos a prohibir? ¿La vamos a regular?
todo no se consigue con regulación, vamos a entender los modelos de negocio. Entonces, mi vida en el 2023 es muy ocupada. Era muy tranquila y todo bajo control, pero este año pues es muy intensa, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y yo hablo siempre de ventaja competitiva y yo enseño también en la universidad, en Imperial College en Londres, en la Universidad de Negocios, y yo enseño sobre ventaja competitiva. Y esto es una cosa que uno tiene que entender de dónde viene. Ventaja competitiva es tu habilidad para competir. Tú tienes que tener unos atributos, es decir, tu altura, tu técnica, el país donde operas, la gente que tienes en la empresa, habéis creado algo innovador, hay algo que es un valor y eso es lo que te permite competir con mayor habilidad por encima de los demás. Pero esa es la definición oficial. Y viene, no es un término del año 1020, no. 1984, en el pleno Reaganomics, a la Casa Blanca le preocupa la intensidad de importación de productos japoneses en el mercado americano y entonces le encomienda a dos profesores de macroeconomía, uno en Harvard y otro en Princeton, que le hagan un reporte de cómo vamos a competir. Y el término ventaja competitiva sale en ese reporte. El famoso proyecto Sócrates. Hoy me preguntaban en el cuarto de producción, ¿de dónde ha sacado esta foto? Pues de librerías secretas. Entonces, ¿qué hacemos con la tecnología y qué pretendemos con la IA? Pues mi última faceta cuando trabajaba en banca era infraestructura de proyectos. Este fue el último proyecto en el que trabajé, el famoso puente entre Copenhague y Malmö, que cuando lo concebimos como proyecto, pues no era porque las ciudades tenían un gran problema de manejo de tráfico. Malmö no iba nadie a Malmö, era un pueblo de nada. Entonces no era que decían, Dios, ¿cuántos coches quieren ir a Copenhague? Hagamos un puente. No. La intención era crear una zona económica que atraer a universidades, atraer a empresas que se establecieran en la zona. Y 20 años después, la zona genera casi un 30% del Producto Interior Bruto de los dos países combinados. Esto es progreso económico. Esto es lo que creamos con tecnología, con IA, con la innovación industrial. Progreso económico, bienestar social. Esos son los dos objetivos de los gobiernos. Y nos encontramos en un momento del siglo XXI en donde hay un súper esplendor científico. O sea, la IA no es el único mambo donde cosas fascinantes ocurren. Si tenéis compañeros que trabajan en bioingeniería molecular, en cualquier otra disciplina de ingeniería, hay unos adelantos increíbles. Para daros una idea, en el año 2014, la Oficina de Patentes de Ginebra, el WIPO, anunció que el número de patentes, diseños industriales, etcétera, que ellos registran, la cifra que se había conseguido en los 100 años del siglo XX se había superado. En 14 años, superado. Con lo cual, cuando nos llegó esto al departamento, pensamos, esto ya no va de cifras, esto ya no va de cuantificar. Aquí el esplendor humano de descubrir está catapultándose. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos de todo. Podemos alterar el ADN de estructuras, podemos crear nuevas plantas, podemos imprimir microlanzadores para lanzarlos a más de 100 kilómetros. Este es un microlanzador escocés, es una startup cuyos socios, hay una española, Deimos, y han impreso el motor en 3D. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando tienes un motor de una pieza, la combustión es perfecta, no hay ninguna salida porque has tenido que unir piezas, ¿ya? Y no solo eso, con los nuevos aditivos
Estamos empezando a imprimir en 4 dimensiones para hacer piezas y meterlas en el cuerpo de las personas como un nuevo músculo, un nuevo hueso, edificios que se van adaptando a la temperatura y empiezan a moverse, expandirse, contraerse. Es decir, toda la innovación ha despegado, pero lo que más tenemos delante nuestro es una enorme complejidad. El nivel de complejidad de este siglo es 10 veces más que en el siglo anterior. Y, por ejemplo, hay muchas disciplinas, como la biología molecular, que todo el mundo trabajando en ella pues sabía que jamás en la vida iban a poder predecir o visualizar las estructuras proteínicas moleculares del cuerpo humano, hasta que llegan esta startup en Londres, DeepMind, que son los que han creado la superred neuronal alfa, y en 3 semanas y 4 días les predicen 15.000 de las estructuras proteínicas del cuerpo humano. Así, pues un trabajito de un mes. Y esto es lo que pega el bombazo en esos años, el 2018. Pero aparte de complejidades, hay una enorme incertidumbre. Y hay mucho de lo que ocurre ahí afuera que ni sabemos qué está ocurriendo, los famosos unknown unknowns, ¿vale? Por ejemplo, la pandemia fue detectada, predecida por una startup de IA en Toronto que se dedica a analizar todas las redes sociales, todos los periódicos, buscando noticias en donde se hable de pandemias como ébola, Zika, y si se van transmitiendo a otros lugares y se van creciendo y aumentando. Y esta startup detectaron que algo ocurría en Wuhan en octubre del 19. Y lo probaron en noviembre, diciembre, y como buena startup que son, se les ocurre mandar su memorándum a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre, cuando todo el mundo está con el cava, feliz Navidad. No lo lee nadie. Nadie en la OMS ni en los 193 países miembros a los que también les mandaron el reportaje. Entonces, la IA en el 2020 tiene una súper escena de acción. Ayuda a crear las vacunas. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica llevaba ya 10 años trabajando con startup en IA, porque se dieron cuenta que su modelo de negocio de gastarse una media de $2 billones en 10 años en desarrollar una terapia basada en fármaco, que luego llegaba el FDA o el EMA y se la tiraba al suelo, o sea, habías tirado 2 billones, modelo de negocio perfecto, pues ya no era accesible, ¿no? Y ya no hacen nada en platillos de Petri, todo lo hacen con gemelos digitales, ¿no? Entonces, la IA tuvo el superaño. Y la IA no es el único reto de la humanidad. Como bien dice Jeff Bezos, si nos ponemos a pensar cuáles son los grandes retos como civilización que nos vienen, el más grande es el energético. Él y su equipo han hecho una especie de estudio de cuántos años nos quedan para no tener ningún recurso energético y calculan que son 200 años. Sobre todo a nivel de personas en el mundo. 10 billones de personas con una media de 10.000 megavatios por persona en una vida, pues han dicho 200 años. Y esto no cuenta con que ahora todos conectamos todo a la red. Los coches, los hospitales, todo es electrónico, con lo cual tenemos que encontrar nuevos recursos energéticos. Y el segundo gran reto es el agua. Antes que vengan los robots Terminator, el agua va a ser un gran problema, no los robots. Entonces tenemos que ser conscientes de a dónde hay que apuntar y de lo que debemos preocuparnos, ¿no? Y la IA viene a ayudar en muchísimas cosas. Por ejemplo, hay mucha inteligencia artificial metida en decarbonización, en manejo de redes que van a tener que empezar a pensar
¿De dónde saco la renovable? ¿Cuándo la uso? ¿Cuándo uso energía que viene de baterías? ¿Cuándo voy a pedirle a la red que me dé? Etcétera, etcétera. Pero no solo a nivel de la compañía energética en sí, sino compañías grandes que tienen grandes edificios están ahora mismo implantando renovables dentro de su mismo campus, dentro de su mismo edificio, incluso baterías, y ellos mismos tienen ya unas microredes para ver su propio gasto. Y si tienen un superávit de energía, hasta se la venden al proveedor, ¿no? Con IA es como puedes manejar algo así. Porque el poder de la IA es la optimización. Este es el superpower. Y, por ejemplo, optimizar exactamente de dónde sacas qué, en qué momento del día, en qué cantidad y en qué grandes megavatios. Por ejemplo, todo el mundo ahora está implantando centros de datos. Estupendo. La media de un centro de datos son 100 megavatios. Tú le tienes que pedir al proveedor que te los dé para tú montar tu centro de datos. Y para poner esto en un esquema mental que lo veamos todos, un centro comercial grande solo usa 5. Entonces, ¿qué va a hacer la red? ¿Nos va a dar electricidad solo para centros de datos y cuando tú vayas a tu casa y enchufes el ordenador, ahí no hay nada? Entonces, todo esto se tiene que empezar a manejar eficientemente, ¿no? El transporte, la logística es una de las zonas donde la IA brilla. Manejar hasta la última milla, ser eficientes en las rutas, en lo que se está consumiendo, etcétera, 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 ¿no? Las carreteras van a tener sensores para tener sentido de qué tráfico real existe dentro de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, la famosa cadena de suministro, que en la pandemia saltó por los aires porque el mundo se puso a comprar absolutamente todo por el Internet, ¿no? Y las empresas, sobre todo las empresas retail, que siempre tienen unos enormes datos sobre el stock que tienen, etcétera, bueno, pues ya esto no va de cuántas cajas hay en un almacén. Están empezando a mirar el efecto que tiene toda su operación. Esto fue un ejercicio que Inditex hizo en el 2015, cuando tenía casi 6.000 tiendas por el mundo, y dijeron, ¿qué pasa si nos dejamos una luz en todas ellas? Bueno, pues 9 años de energía malgastada, ¿no? El impacto. Ahora mismo todas las empresas tienen una misión, los principios de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Si hablas con cualquier consejero delegado, miembro de un board, esto, la decarbonización y la sostenibilidad. Con lo cual, si empiezas a pensar por dónde voy a meter IA en una empresa, esto es una zona muy importante de meterla. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en la cadena de suministro? Bueno, pues el ser humano es fascinante. Por lo visto, los puertos no estaban digitalizados. Entonces, los barcos con cargamento llegaban a los puertos, pero la gente del puerto no sabía ni cuándo venían, si estaban vacíos, si estaban llenos, si va a China o si va al Cabo de Hornos, ni idea. Solo que cuando llegaban, entonces decían, hombre, está vacío, que vengan todos. Y ese era el famoso principio just in time, justo a tiempo. Bueno, pues con la pandemia, cuando vimos que había miles de camiones llenitos de cajas de Amazon y ni un barco, pues ahora el modelo es las piezas que yo necesito para construir mi coche en Alemania o los chips que vienen de China, voy a pedir un poquito de más, just in case. ¿Ya? Hay una enorme oportunidad de digitalizar los puertos. Ahora mismo, el puerto de Shanghái, en 5 o 6 años, va a ser el primer puerto de carga completamente robotizado. Y el de Singapur, que es uno de los más importantes también. O sea, la digitalización del transporte y los puertos es una súper oportunidad. Y las famosas almacenes, donde se guardan las cajas, que eran solo 2 dimensiones,
en la pandemia se convirtieron en centros de logística, third party fulfillment. Es decir, las cajas vienen y en segundos se van a alguna parte porque el mismo almacén ha construido un negocio de enviar cosas y lo hacen para el consumidor, un B2C, o lo hacen para la empresa. Ahí no hay ninguna caja que se le caiga el polvo encima y esté como 3 días. El famoso innovación, vamos a mover cosas, ¿no? Y hablando de estructuras proteínicas, bueno, pues, ¿por qué AlphaFold no pudo predecir las otras 5.000? ¿Ya? Pues porque en el cuerpo humano y en el universo hay muchas cosas inexplicables. Por ejemplo, que existan estructuras proteínicas no estructuradas. Entonces, además, para ponerlo más difícil, como en el circo, hay algunas de ellas que cuando otras estructuradas están cerca, se estructuran. Es como FOMO. Aquí todo es estructurado y cuando las estructuradas se van, se vuelven a desestructurar. Claro, un modelo que solo trabaja con estructuras, pues no sabe cómo lidiar con esto. ¿Y por qué explico esto? Porque hay mucho de lo que no sabemos del mundo que vamos a tener que solucionarlo nosotros con la creatividad humana y con la manera en que los humanos pensamos en 1000 direcciones al mismo tiempo. Esto es el futuro de la humanidad, la creatividad. Porque un modelo de negocio es un modelo que se lo ha inventado alguien en su cabeza. Por ejemplo, cuando Satya Nadella llega a Microsoft y dice, vamos a comprar GitHub, nadie lo entendía. Y finalmente, cuando ocurrió, era porque él concebía que el nuevo modelo para la empresa no era vender software a precio, sino ayudar a clientes con software, cualquier software. Es ayudar a clientes. ¿Entendéis? O sea, eso es una idea. Y eso no va a salir de un programa algorítmico de ninguna manera. Entonces, ¿para qué la hemos creado? Pues porque hay muchísimo que solventar en el mundo. Tener un supercerebro al lado es de gran ayuda. Y la IA ha pasado por muchas fases, desde el nacimiento de la computación, el nacimiento de la estadística, la planificación de escenarios, es decir, la compañía Shell, cuando llegó la gran crisis de la OPEC en el año 73, esta compañía ya tenía unos modelos de cognitivos de inteligencia que creó predicción de qué iba a pasar y fue la única petrolera que no le afectó, ¿vale? Entonces, vamos moviéndonos por una IA que va aumentando su capacidad de cognición y de computación cognitiva. Por ejemplo, el famoso filtro colaborativo, que es el que yo desarrollé con mi equipo para el mundo del móvil, pues es el famoso de Amazon. La gente que compró este libro también compró este otro. Es un filtro colaborativo, ¿vale? Y llegamos a la automatización de los autos, ¿no? ¿Qué tengo yo que controlar aquí para saber si me muevo, si me paro, ¿vale? Entonces, la IA está en todas partes porque hace cosas muy definidas. Automatiza, detecta cosas, te ayuda a optimizar sobre todo procesos, predice cuándo se va a romper una máquina, etcétera, etcétera. Y en el mundo del automóvil, que es un mundo de enorme innovación, yo he trabajado en él, lo que los gobiernos vinieron a imponer en los años 70 fue la seguridad. Imaginaos una industria que nace a finales del siglo XIX y no hasta 1970 los gobiernos dicen hay que hacerla segura. Los primeros cinturones de seguridad, ¿vale? Antes no importaba nada. Pues en el año 83, las compañías alemanas BMW y Mercedes deciden meter IA en el sistema de frenos. Pero no se lo dicen a nadie. ¿Y qué es lo que hace esta IA? Bueno, pues esta IA, bajo el valor de la seguridad,
Si tú vas bien fuerte y te metes en una curva y no sabes cómo operar dentro de la curva, el coche obviamente va a salirse. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Frenar. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Frenar. Como nadie es Carlos Sainz, el coche, aunque tú frenes, no frena. Y hace como un poco de auto-steering para salvarte, para ayudarte, para que no te salgas. Pero en el año 83 nadie se atreve a hablar de que hay una IA que está sobrepasando al conductor, con lo cual no se lo dicen a nadie, no se lo dicen a nadie. Y cuando empezamos a desarrollar visión computacional para etiquetar todo, pues estamos trabajando en hacer el coche más seguro, porque la gente conduce muy mal. Es un gran milagrito que no haya más accidentes, ¿no? ¿Y alguien ha encontrado esto en el Internet? Bueno, pues ahora todos vamos a escribir a Google una carta que diga: y por el trabajo de haber etiquetado un montón de imágenes de tráfico, págame usted 10 euros la hora. Porque todos hemos trabajado gratis para Google, ¿no? Porque si os acordáis, cuando Ketchup empezó, pues había de todo. ¿Cuántas flores? Dime cuántas estatuas. Y de buenas a primeras, Google compra Waymo y aquí todos nos ponemos el sombrero del guardia de tráfico y todos son puentes y pasos de cebra. ¿Ya? Bueno, pues es por lo mismo. Este es el test que se hizo en abril del año pasado por las calles en vivo de San Francisco, y arriba tenéis lo que el coche asume digitalmente y abajo pues lo que va ocurriendo en la calle real, ¿no? Y de maravilla porque esto es una máquina que no se va a poner a hablar con el móvil con su amiga, ni le va a dar por poner, sabe Dios cuántas canciones, ni ponerse a beber una latte de Starbucks, ¿no? Está conduciendo, prestando atención, ¿no? Y probablemente veremos estos automóviles en las calles en los próximos 5 años. No porque no pueden hacerlo ahora, sino porque todavía no tenemos regulación que diga, pero si hay un accidente, ¿de quién es la culpa? Siempre la regulación va por detrás, ¿no? Y cuando uno mete robótica, siempre está el lema de, pero los robots van a tomar el puesto. Bueno, pues la mayoría, los 99.9 de los robots que hay en manufactura y en logística, están haciendo tareas que realmente el ser humano no hace, pues porque algunas son muy peligrosas y otras requieren una enorme fuerza y otras, bueno, pues veréis lo que hacen estos, ¿no? Esto es una compañía en Inglaterra, se llama Ocado. Empezaron hace 15 años trayéndote la compra del supermercado Waitrose. O sea, que ellos no son un supermercado. Y poco a poco se dieron cuenta de que había que crear logística, había que crear robótica, porque había que mejorar y optimizar esto. Cada robotito recibe 5.000 puntos de datos por segundo y es capaz de saber cómo moverse por esa red, en dónde poner los huevos. Por favor, no los pongas donde están las latas de cerveza porque se van a romper, cuánto pesa cada bolsa. Es decir, hacen unos cálculos que las personas no hacemos, ¿vale? Pero en la fábrica siguen trabajando los mismos trabajadores, porque ahora lo que están haciendo es fluir todo, manejarlo. Oye, ¿cómo va esto? Los camiones ya están aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Eficiencia. Y esta compañía, Mondi, yo les conocí hace 6 años, cuando cambiaron de CEO, y llegó el nuevo, el dinámico, y me invitó a que yo les dijera qué podía hacer la IA en una empresa que se dedica al cartón y al embalaje del mundo. Y en 5 años han montado un departamento de diseño por IA, en donde los diseños ahora del embalaje los ha diseñado un sistema inteligente. Por ejemplo, eso que hay adentro de esos cartones son patatas.
Tienen su luz, tienen su aire, no se tocan las unas con las otras, con lo cual no hay bruising, no se dañan. Pues esto se lo ha inventado una IA. ¿Por qué una IA? Porque tú a la IA le das problemas de física y te los saca. Por ejemplo, ¿qué hacer para que la experiencia de los pacientes cuando llegan a un hospital sea mejor? Pues hay que digitalizar. Vamos a tratar a las personas de una manera coherente y no que cuando te llegan enfermos por la puerta le das un montón de papeles y un bolivic a que se pongan a escribir. Pues hay que tener sus datos ya metidos y lo que hay que hacer es inmediatamente llevarlos a donde tienen que estar tratados y ayudados. La Unión Europea quiere digitalizar la salud porque se ha dado cuenta después de la pandemia que los datos son muy importantes. Tenerlos para saber qué les afecta a la salud de los europeos y cómo podemos mejorarla. Y esto ya no va a existir en 5 años. ¿Y estos médicos van a perder su trabajo? No. Van a poder hacer cosas mejores que estar mirando un ordenador en un cuarto donde hay 30 pacientes. Esto no es para lo que estudiaron medicina, mirar a la pantalla un ordenador. Ellos tienen que tratar a las personas, mirar sus terapias, ayudarles a que se encuentren mejor, ¿no? Y la eficiencia de un diagnóstico, sobre todo si es por imagen, es decir, radiología, un CT scan, un MRI. Bueno, pues las máquinas de Siemens y de Fujifilm, que son los grandes proveedores, ya tienen IA. Tú te metes en esa máquina y te hacen unas lecturas, el radiólogo está mirando el ordenador y ahora veréis lo que pasa. La máquina ve cosas que el radiólogo no ve. Pues claro que sí, porque estos ojitos no ven ni un gato escayola. Pero una máquina de óptica ve todo, ve píxeles, ve cosas. Entonces, si la máquina me dice, aquí hay un marcador de cáncer en esta persona, y yo no veo nada, yo le puedo decir, oye, ¿y en 3 meses esto cómo es? No veo nada todavía. Oye, ¿y en 6 meses? Ahora veo algo. Tengo una ventana de 6 meses para ayudar a esta persona a que esto no avance. Con lo cual, la IA en predicción y en detección en el campo de la salud va a revolucionar el poder ayudar a personas a tiempo. Y obviamente, pues los animales también merecen que la IA trabaje para ellos. Cuando tienes un perro, sabes exactamente lo que le pasa. No es lo mismo con esto. Esto, la misma cara, si está feliz y está enfermo, no sabes nada. Bueno, pues la IA también ayuda a predecir el dolor crónico en animales. Y esto en las conferencias de veterinaria, cuando se presentó hace 4 años, fue una revolución, ¿no? Porque hay muchos veterinarios que realmente es dificilísimo de detectar dolor crónico en animales y se te van y no sabes ni cómo, ¿no? Con lo cual, la IA, sobre todo en imagen, está aumentando muchísimo nuestra capacidad de resolver problemas. Cuando los robots de cirugía llegaron al mercado, todo el mundo dijo lo de siempre, ¿los cirujanos van a perder su trabajo? No. Bueno, pues os voy a explicar. Cuando alguien en España tiene una cardiopatía y va al cardiólogo y no le operan, ¿qué es lo que le dan? Sintrón. ¿Os suena Sintrón? Y ya toma Sintrón para el resto de sus días. ¿Y por qué no le operan? Porque para operar un corazón que tiene una arritmia, el corazón es un músculo, esto es como fontanería. Hay que hacerle una ablación, un corte milimétrico, a veces milimétrico, para que ya empiece a bombear bien. Ya está, y ya está. Pero claro, ¿quién se mete con estas manitas del tembleque a hacerle 2 milímetros cerca de la aorta? Nadie, nadie. Sintrón. Cuando tú a un robot, y aquí está el cirujano, la cirujana, le dices, córtame 1,5 milímetros, te corta 1,5 milímetros. Y a zumbar.
Con lo cual, estamos haciendo más operaciones de cirugía, pero estamos salvando más vidas. Y los cirujanos ya no tienen que rezarle a Dios, por favor, que salga esto bien. Lo hace el robot, ¿vale? Malas noticias para la compañía de Sintron. Y este fue un proyecto que trabajé para Carlsberg y fue muy bonito porque en las industrias de manufacturar, donde tienes una fábrica llena de personas, siempre piensan, si metes la IA hay que despedir, bla, bla, bla. Vale, pues cuando llegamos a esta fábrica nos dijeron los obreros mismos, nosotros dijimos, ¿cuáles son los problemas más gordos que les gustaría que nosotros intentáramos resolver? Y alguien dijo, las máquinas se cascan y no sabemos por qué. Y se pega el parón y entonces esto es un desastre. Entonces, hablando con unos y otros, alguien dijo, ese alguien es una persona, un señor que llevaba 30 años a pie de planta, y él dijo, las máquinas antes de romperse hacen unos ruidos raros. Pusimos sensores por todos lados, empezamos a grabar hipersonidos, o sea que ni nosotros los oíamos, solo los veía el programa. Empezamos a mapear anomalías, es decir, identificamos el run-run de Happy Factory y ruidos raros. Y empezamos a mapear ruido raro equivale a qué ha pasado luego, etcétera, etcétera. Y montamos un modelo de predicción que funcionaba. Pero ¿cómo lo hemos llegado a montar? Porque hablamos con los humanos. Ellos nos dijeron lo que saben y luego la IA va y lo hace. Un programa de IA no vive en mi casa y es como el Santa Santorum de yo le hago preguntas como el Oracle y me dice, hay que montar un sistema de sensores con sonido. No, yo lo tengo que pensar con mi equipo, que son gente muy creativa. Y por eso la necesidad de saber es lo que está catapultando el mundo del Internet de las cosas. Todo va a tener sensores porque queremos agarrar datos del mundo real. En el mundo de los datos hay datos que son datos de evidencia, que son datos que prueban que algo realmente es así. Y luego datos del mundo, que son los que te vienen del objeto en sí. Y esto es todo el Internet de las cosas, ¿no? Y nos van a ayudar a poder hacer miles de cosas. Las ciudades, cuando yo empecé a trabajar en ciudades con la gente de Atos y la gente de Arup, eran las bicicletas, muchas bicicletas, sí, todo, grandes bicicletas, Smart City bicicletas, ya. Ahora no, ahora es cómo iluminamos una ciudad eficientemente, decarbonizando, sostenible y que la gente se sienta segura cuando sale del metro a las 12 de la noche, o los corredores que corren a horas raras. O, por ejemplo, cuando fue el famoso central nuclear de Fukushima, yo me acuerdo que yo tenía una central térmica en mi balcón y tenía todos los datos subiéndolos a una superplataforma de código abierto que se llamaba PodShop. Y cuando ocurrió esto en Japón, el gobierno japonés había puesto los Geigers en palos a 3 metros y la radioactividad es muy pesada y siempre va por abajo, con lo cual los datos del gobierno japonés es aquí no ha pasado nada. Pero nosotros mandábamos Geigers a las familias y les decíamos que los pusieran a la altura de los niños y los perros. Completamente diferentes datos, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite realmente crear algo mejor para las personas y para todos. Por ejemplo, las ciudades ahora es cómo sacamos la basura, cómo manejamos los recursos del agua, cómo controlamos los niveles de decibelio, porque el estado mental de las personas es uno de los problemas más grandes de las ciudades. No el tráfico, el estado mental ha superado a problemas de tráfico. Y en agricultura, que es donde yo trabajo mucho y tengo un proyecto muy grande dentro del GPay,
Bueno, pues los datos de los satélites de la ESA, Sentient 1 y el 2, pues te los dan gratis, con lo cual mucha gente está empezando a crear soluciones para el campo. ¿Y por qué? Pues mira, muy fácil. Yo voy a un campo y a un señor que tiene un campo lleno de olivos le digo que tiene que o poner sensores en todos los árboles o contratar una compañía de drones que venga con el piloto de drones, porque además los drones no van solos, necesitas un piloto que además ha sacado la licencia de piloto. Esto es la insider trading, estoy contando lo que ocurre. En cambio le digo, mire, no, ¿usted tiene WhatsApp? Sí, yo le voy a mandar al WhatsApp en dónde tiene que poner el insecticida, qué temperatura tiene a 5 centímetros del suelo con Hyperradiant. Y usted no sabe ni de dónde viene esto, pero se lo estamos enviando a su WhatsApp. Y además, si le va a salir la mosca de la aceituna, se lo decimos antes de que el huevo cree una mosca. Y esto es lo que está solucionando muchos problemas en la agricultura. Con lo cual, la tecnificación tiene un momento de explosión. Todo el mundo se pone a hablar de drones. Yo he trabajado con drones, yo sé el rollo patatero que es. Con el piloto, llega el piloto, vale, bien. En cambio, tener un ordenador que me saca todos los datos de la ESA a diario, pues facilísimo. A mí lo que me gusta de la IA es que cuando a alguien se le ocurre cómo usarla inteligentemente, hay unos enormes cambios en la industria. En el mundo de los frutos tropicales, que en España tenemos muchos, en Huelva, en El Ejido, en Almería, los aguacates de Europa los compran desde aquí. Bueno, pues es un mundo muy quebradero de cabeza porque cuando te los piden, estos no están maduros, con lo cual tú tienes que hacer un cálculo de maduración, los veis ahí, y decirle al agricultor, este tomate, este aguacate, te los han pedido en Alemania, lo tienes que arrancar tal día porque va a tardar 10 días en llegar, si vienen de Costa Rica, o 3 días en llegar a la central de compra en Stuttgart, y cuando llegue, tiene que ser el día T0, el de mejor maduración. Trabajando con agricultores he aprendido mucho porque he aprendido que un tomate, hay un día óptimo de ese tomate. Al día siguiente ya no está tan bueno. ¿Y ahora qué pasa? Cuando estas cajas llegan en los camiones, las personas de los supermercados abren el camión y con el ojo, ¿os acordáis del radiólogo? Con el ojo de buen cubero van así. Vale, sí, ya están todos bien, nos los llevamos. Pero ¿qué pasa? En Alemania, si los supermercados predicen que la semana que viene va a subir la temperatura a 10 grados, en Alemania todo el mundo compra sandías. Mira, os doy esa información. Sandías. Calor, sandía. Entonces le hacen un super pedido a la gente de Almería. Pero ahora resulta que llega el camión y no ha habido 10 grados, solo ha habido 6. El de supermercado tiene una super compra de sandías que no va a vender. Los supermercados no tienen almacenes. Van del camión a la estantería. ¿Y qué es lo que hace? Va por el camión y dice, ¡ay, esta no está bien! Y le dejan como 30% de las sandías ahí, ¿no? Con esto, en cada cajetita hay un pequeño cubo que está todo el día monitorizando la humedad, la maduración, etcétera, etcétera. Y cuando llega, hay una libretita, un iPad, donde le dice, esta caja está perfecta, esta caja está perfecta, esta caja está perfecta. No me los dejas aquí. Con lo cual, la IA ha creado un mundo legal para que los contratos se cumplan. Esto es lo que la IA hace a nivel de calle. Con lo cual, los problemas del futuro los vamos a solventar con nuestra creatividad, con nuestro conocimiento, con cómo conocemos cómo trabaja la gente. Y la IA es como el superpoder.
Y los datos es donde nos tenemos que enfocar, porque los datos tienen que ser verídicos. Una IA le metes datos que son falsos y te hace overfitting, es decir, te cuenta unos cuentos chinos que tú dices, ¿esto? Porque la IA no sabe si es verdadero o falso. Con lo cual, para dejaros con los dos mundos a los que hay que mirar, la IA es una herramienta, los datos es lo que hay que controlar muy bien. Blockchain es una herramienta fascinante para lograr integridad y lo único que os animo es que os embarquéis en ser creativos y en crear soluciones en donde la IA pueda ser la ignición. Muchas gracias a todos. Imma, creo que se'ns n'ha anat. Imma, disculpa. Me habías dicho que no había preguntas. Pero debido al interés y a que hemos ido bastante bien de tiempo, alguna pregunta sí. Sí, claro, vamos a dar claro. Yo oportunidad siempre quiero preguntas. al tiempo, porque muchas veces el calendario és terrible, no? Crec que tenim temps per fer alguna pregunta per part de l'audiència, si és que hi és, i si no, jo en tinc alguna que també m'agradaria formular-li. Tenim micros per posar. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan, soy ingeniero de Telecos y sé un poquito de Machine Learning y Deep Learning, pero solo un poquito. Tú sabes mucho más. Mi gran preocupación cuando estudié esto hace un año era el sesgo. Ahora acabas de hablar de la integridad de los datos y del blockchain. ¿Qué puedes decir al respecto de esto? Es lo que más nos cuesta porque como es abstracto, por ejemplo, mira, una cabecera de periódico que diga tal empresa despide a 10.000 trabajadores, ¿vale? Un gobierno la lee y dice, no, por Dios, aquí estamos con el desempleo, es horrible, ¿ya? Una persona en gestión de fondos que tiene la acción de esa empresa dice, hombre, menos mal, van a adelgazar esto, van a optimizar, cortar costes, bien, bien. Eso se llama sentimiento de mercado. Entonces, en el mundo de los sesgos hay cosas súper claras que hay que tener a rajatabla, sobre todo cuando se discrimina a mujeres contra hombres o niños y personas ancianas o los más débiles, etcétera, etcétera. Porque si tienes un sistema que está tomando datos de personas y no lo sabe interpretar bien, pues te salen barbaridades, ¿no? Entonces, en sistemas de comportamiento de usuario que se usa mucho en retail, por ejemplo, lo de los sesgos es muy importante de tener y sobre todo cómo se entrenan, por ejemplo, los sistemas de imagen, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio cuando Andrew Ng estaba en Google entrenando al algoritmo de visualizar de Google y decía zapato y luego le enseñaba un zapato de tacón y ella decía oh, porque no sabía lo que era. Entonces es mucho hincapié en monitorizar los datos que le has metido y que los datos de producción y de no producción los controles bien y no te dejes nada que deberías involucrarlo. Es una trabajera. Es donde más nos rompemos la cabeza. Gracias. Imma, excelente presentación, muchísimas gracias. Brutal. Respecto al talento, ¿no? Has comentado mucho las personas, si esto va a quitar o no empleos. Claramente tu mensaje has dicho que no. Pero ¿cómo va a afectar a la base de talento que tenemos en las empresas? Es decir, en ese reskilling, skilling, ¿ves que empleados, digamos, muy creativos, ¿no? Personas van a verse afectadas más por la IA? ¿Ves personas con poca formación o que instruidas en hacer algo gracias a la IA van a tener mayor oportunidad de mercado? ¿Dónde ves y si tienes algún consejo para las empresas? Pues el entrenar a empleados a que aprendan cosas nuevas
siempre ayuda mucho. Rotarlos. Porque uno no sabe lo que hace la gente cuando se va después del trabajo. Una de las grandes sorpresas es descubrir que alguien en su tiempo libre construye cohetes. Es que la gente tiene mucha vida fuera de la empresa. Y el poder agarrar ese talento, pues es una súper ventaja, ¿no? Yo siempre explico que cuando a los estudios de efectos especiales de Lucas, que al principio contrataba pintores y los de los monigotes, les llegaron la gente digital, pues muchos de ellos dijeron, no sabemos adaptarnos, otros se adaptaron. Y ahora tú miras la cantidad de personas que trabajan en efectos especiales y son cientos. Yo tengo amigos en ese mundo y siempre me quedo a ver, mira, Pepe, y hay 200, antes eran 25, el de la plastilina, el del monigote, y ahora son 300, con lo cual la IA siempre te llega a crear nuevas oportunidades de talento de las personas. Y hay herramientas que cuando tú las introduces a gente que hace cosas manuales, por ejemplo, yo que trabajo en el campo, y cuando tú le das esto de lo de cuándo echar pesticidas y le llegan el móvil, flipan. Porque antes ellos echaban pesticidas cuando el campo de al lado las echaba. Decían, oye, el Pepe está... Nosotros también. Y a lo mejor el campo tuyo ni tienes que echarlo por todos lados, solo un poco y a lo mejor no. Y ellos empiezan a ver, oye, pues ahora puedo hacer otras cosas. Y si pones a la gente a trabajar en cosas creativas, el sentido común del ser humano es muy interesante. Equipos de multidisciplina ayudan mucho a crear nuevas cosas. Por ejemplo, yo trabajé en innovación en Apple, en Nokia, en BMW, y traíamos a mecánicos, a los de los diseños, y cuando los poníamos todos juntos a pensar, la gente de a pie tiene un sentido común y un cabal que deja a todo el mundo flipando. Y eso hay que aprovecharlo, porque ellos ven lo que va, lo que no va. Y si tú te pones a modernizar zonas del trabajo, ellos están ahí viendo todo lo que funciona y lo que funciona, con lo cual les puedes empezar a meter en programas de ayudar a pensar, de, oye, contribuye con tu experiencia, y de repente pues empiezan a hacer otras cosas. Ha funcionado siempre. Ha funcionado siempre. Yo creo que hay que crear programas de recicle y que a lo mejor alguien que lleva 10 años haciendo así con un martillo, le dices, oye, ¿tú quieres venir a hacer otra cosa? Y a lo mejor quiere. Reciclar a la gente ayuda mucho. Gracias. ¿Allí hay una? ¿O sí, allí, al fondo? Esa señora. Muchas gracias, Inma. Fantástica presentación. Para mí la IA es un cambio, una revolución parecida a la rueda, y no creo que esté mintiendo. Y si teníamos miedo a que la rueda pudiera crear accidentes, nunca nos hubiéramos movido. Dicho esto, y que me encanta y la utilizo y me gusta, decirte que creo que crear siempre va como con expandir. Y creo que tenemos una limitación, tú has hablado, y antes he hablado muy bien a nivel energético y de agua, y creo que la IA nos tendría que dar una oportunidad de simplificar. O sea, intentar simplificar, no necesidades de morir, es decir, hacer más simple todos los procesos porque así serán eficientes. O sea, la simplificación, creatividad en la simplificación, creo que nos puede ayudar y es muy necesario. Lo hace y además hemos visto ejemplos esta mañana, pero te voy a explicar una cosa. Nosotros como ser humano estamos vivos y estamos aquí como civilización porque siempre hemos explorado. Entonces, si tú a la gente le empiezas a dar hamburguesas y deja de usar esto, se alela. Por ejemplo, la IA generativa, ¿sirve para todo? Para todo no. Por ejemplo, no sirve para que escribas tu tesis doctoral sobre biomecánica, porque tú tienes que irte a consultar cosas que no están ahí metidas
y empezar a... Y a veces cuando haces exploración te encuentras con joyitas que dices, vale, para esto no, pero ostras, me lo voy a guardar porque qué interesante lo que he leído, ¿no? Eso, si te lo dan simplificado, tú nunca lo encontrarías. Entonces, yo lo que siempre pido es, vamos a crear una IA que simplifique las cosas, que quite problemas, pero que siempre nos deje que sigamos pensando. Por ejemplo, en el GPay, en nuestro proyecto del futuro del trabajo, estamos mirando que la IA generativa sea una ayuda para que nosotros continuemos nuestra hoja de ruta cognitiva. Nuestro objetivo es ser más creativos, más iluminados, más conectados. La inspiración es una cosa que no tienen las máquinas. Y tengo muchos ejemplos, pero no podía hablar por 2 horas. Si la IA nos ayuda a que nosotros conectemos mejor con la inspiración, con la intuición, con ideas, fenomenal. Si nos va a venir a que todos nos convirtamos en comida en la bandeja de plástico y ya está, no. Bueno, Miguel Verabén, consultor de innovación y blockchain. Una pregunta actual pero incómoda es ¿qué debería hacerse en cuanto a la normalización, regulación? O sea, ¿qué pasa al final con el tema de legalizar, no legalizar? ¿Eso frena la innovación? ¿Y cuál es tu opinión de lo que habría que hacer en cuanto a legislar sobre el tema de IA? Lo digo porque ahora está de moda el tema. No, de moda no, eso es lo que yo hago todos los días. Ya. Vamos a ver. A mí eso de, no, porque si pones regulación matas la innovación. Pues mira, no. En el mundo del automóvil nos han frito con la seguridad. Frito. Y nos hemos buscado la vida haciendo cosas súper innovativas, sabiendo que había que crear seguridad. Lo que Silicon Valley no está acostumbrado es que haya regulación, porque el Internet estuvo sin regular 20 años. Y claro, ahora estos creen que esto es lo mismo, y no. Entonces, ¿va a la regulación a solucionar todos los problemas que hay? Pues algunos sí, porque hay modelos fundacionales que han sido entrenados con datos que pertenecen a otras compañías y que no tenían ni idea que sus contenidos estaban ahí metidos. Por ejemplo, los periódicos. Vale, pues vamos a intentar solventar, oye, por favor, ¿me dejas que tenga acceso a tu contenido, sí o no? ¿No? O, por ejemplo, que ese tipo de IA se ponga en el mundo y no se sepa muy bien para qué, porque como se soltó en la sociedad fue sin instrucciones. Para ciertas cosas era flipante de usar y para otras decía, Dios, ¿qué es esto? Entonces, en el mundo de comercializar, cuando la innovación crea productos y servicios, que es donde yo he vivido, hay unos principios y unas guías que tú sabes que cuando lo sacas del laboratorio y lo van a usar las personas a pie de calle, tiene que tener unos niveles de seguridad, tiene que tener unas condiciones de que la gente lo entienda, sea útil, sirva para algo concreto y no tenga riesgos. Y yo siempre digo, ¿a ti te gusta el sueño del profesor loco con la bata blanca y hagamos virguería? Trabaja en el laboratorio. Pero si tú te quieres meter a poner IA en el mundo, estas son las reglas del juego. Y no vamos a crear unas reglas especiales para la gente que hace IA, así como un poco por allí. No. Todos los sectores, alimentación, farmacia, todos tienen unas directrices de cómo se hacen las cosas. Porque este siglo tiene un valor que no existía en el siglo XX, que es la centricidad en el humano. Esto es un valor del siglo XXI. En el siglo XX, el humano nos ha importado muy poco. Había aditivos en la comida, cocaína en la Coca-Cola. Es decir, ¿os acordáis, no? En este siglo, por primera vez, nos preocupa la seguridad de la gente. Por eso la ética, por eso ahora lees lo que hay dentro de una lata de sardinas, por eso los coches son seguros. Es decir, la centricidad en el humano es el valor, la moneda de ahora. Entonces hay que calibrar
qué haces con la regulación y cómo obligas a las compañías que actúen dentro de parámetros como las otras. Como las otras. No hacemos diferencias. No hay mi innovación es mejor que la tuya. Y ahí es donde estamos luchando. Y a finales de este año es cuando vamos a poder anunciar directrices, maneras de operar, principios. Vamos a intentar crear estándares, como lo han hecho otras aeroespacial, telecomunicaciones, etc. Yo soy muy dura con la gente de Silicon Valley. No les dejo ni un milímetro. Molt bé. Crec que ja no tenim temps per més preguntes. Em sap greu. Imma, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que... Gracias a todos. Gracias.